15 horas 44 minutos, seguimos en vivo el debate en la tele con distintos énfasis de los entrevistados, de los panelistas. Durante varios programas ha estado reclamando lo que es la convocatoria a jóvenes, influencers, referentes, que le hablen de igual a igual, justamente a quienes se ha señalado, seguramente como toda generalización en forma algo injusta, se ha señalado como que han bajado la guardia, que en el verano son los que protagonizan muchas fiestas clandestinas, las aglomeraciones, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, el INJU, el Instituto de la Juventud, toma el guante y dice, ¿por qué no encarar desde aquí con jóvenes esas campañas para tratar de, bueno, de dar una mano en lo que es el combate del coronavirus? Y hoy estamos justamente con quien conduce el INJU, el recientemente doctor Felipe Polié. Bueno, muchas gracias por la invitación. Recibirte. Un gusto para mí estar. Y felicitaciones por el título. Gracias, gracias. Bien, a ver, ¿cuál es la iniciativa? ¿Cómo han pensado esto de decir, bueno, los jóvenes tenemos algo para decirle a otros jóvenes o a la sociedad? Totalmente. A ver, nosotros lo que empezamos a ver desde el INJU, y creo que eso es algo que también se ha evidenciado muchos en la opinión pública en general, también en las redes sociales y en la charla, ¿no?, cotidiana que uno tiene, que se empieza a instalar un tema de que, bueno, que la culpa es de los jóvenes, que la responsabilidad es de los jóvenes. Y acá pasa con los jóvenes, pero también ha pasado en toda situación así como de emergencia, crisis, siempre empieza esto de la búsqueda de quién es la culpa de esto, ¿no? Y nosotros lo que quisimos un poco del INJU es, bueno, agarrar el guante, como vos decías, y hablar un poco de cambiar el hilo, ¿no? Cambiar la pisada y tratar de llevar el debate a lo que nosotros entendemos es el aporte que han hecho los jóvenes y llamar a los jóvenes a ser protagonistas de esta historia. Y esto no es tanto una campaña así de comunicación directa. Yo entiendo que el gobierno ha hecho campañas generales, pero que consideran la perspectiva y todo lo que ha hecho el gobierno ha sido muy medido y yo creo que gran parte del éxito también relativo, porque no es para bajar la guardia, ni para ser victoriosos, creo que estamos en el momento de mayor demanda y mayor responsabilidad de la pandemia. Creo que el gobierno también en sus mensajes ha considerado la perspectiva de los jóvenes y todo ha sido muy cuidado. De nuestro punto de vista, lo que quisimos poner hoy sobre la mesa es el rol protagónico que han tenido muchos jóvenes en la pandemia. Y así largamos un ciclo que lo estamos empezando mañana a través de las redes sociales, a través de Instagram y también usando un poco el TikTok, que es una red en la que estamos también innovando nosotros porque es algo nuevo para el INJU, es algo nuevo para un organismo del gobierno, meterse en una red como el TikTok. Estuvimos hace unas semanas capacitando también al equipo en eso. Y quisimos, bueno, traer historias de jóvenes que han sido protagonistas en esta pandemia. Arrancamos mañana, invitamos a parte del equipo de Canasta SUI, que sin duda creo que ha sido una organización liderada por jóvenes que ha tenido un rol protagónico en la pandemia y queremos insistir desde ese lugar y llamar a los jóvenes desde una visión positiva sobre su rol en esto. Felipe, sos el más joven de todos nosotros, eso está muy claro. ¿Crees que ha habido algún problema de códigos, de tipo de mensaje? Porque capaz que nosotros vemos la cosa bajo el cristal de nuestra generación, de nuestras edades, y capaz que hay algo que nos estamos perdiendo y por eso a veces quienes tenemos más edad solemos ser más críticos con la forma de comunicar de los jóvenes, y por eso los criticamos a veces por demás. ¿Te parece que pudo haber habido algún problema de comprensión en el lenguaje que se ha utilizado y entonces, en definitiva, el hecho de buscar a jóvenes protagonistas que le hablen de igual a igual a los coetáneos puede ser más eficiente? Yo creo, sin dudas, que es por ahí. Lo que es difícil, y creo que en esto también hay que ser realistas, es que la juventud es muy heterogénea y muy diversa y muy plural. Yo soy el más joven de este panel y seguramente para alguien que esté en los 20, en los 14, en los 15, yo no soy un interlocutor válido. Sin duda, obviamente, que la perspectiva que intentamos incluir cuando largamos algo así es la pluralidad, la diversidad, ¿no? O sea, mañana arrancamos y esto pretendemos que sea un ciclo, también ir viendo un poco cuál es la respuesta que obtenemos de los jóvenes, ¿no? Siempre cuando largamos una de estas convocatorias también vemos qué evolución tenemos, cuántos participan, cuántos van interactuando. Todas estas redes sociales son como muy interactivas y permiten ir midiendo eso, ¿no? Viendo la respuesta. A veces uno se sorprende que capaz que las campañas más elaboradas, más desarrolladas, no son necesariamente las que tienen el mayor impacto.
A veces nosotros en las redes, haciendo una convocatoria que los jóvenes nos digan, bueno, ¿cómo están viviendo este verano y cuál es su tema preferido del verano? Genera más interacción que un mensaje directo que uno genera. Pero bueno, creo que ese es un poco el rol que tiene el INJU en el Estado. Para eso está. Está para promover la participación juvenil y tratar de que en las políticas públicas o en las acciones que haga el gobierno esté considerada esa perspectiva juvenil. No es fácil, ¿eh? Y esto creo que es un desafío constante en el que estamos, bueno, intentando algo distinto, innovando y también escuchando. Creo que esto surge de voces como las que también se escuchaban en este programa y nosotros tomamos un poco el guante porque también sentimos que teníamos un rol y sobre todo lo que no queríamos que se generara es ese señalamiento con la culpa. Nosotros no creemos que los jóvenes ni víctimas, porque tampoco queremos ponerlos desde ese lugar, pero tampoco culpables. Por eso hablamos de esto del protagonismo y esta visión positiva del rol. Vamos a ver cómo nos va. Capaz que en algunas semanas volvemos a charlar y nos dimos cuenta que había que ir por otro lado, o efectivamente estamos contentos con el resultado que viene desarrollando una campaña de este tipo. ¿El nono del grupo? Bueno, es una iniciativa loable. Creo que lo peor que le puede pasar al joven en este momento es que se lo estigmatice. No obstante ello, hay que señalar algunas cosas que son preocupantes en algunos lados. Hoy veía en Telemundo la denuncia del director de salud de Durazno, donde justamente la gente más joven no se le puede seguir con el hilo epidemiológico, no se les puede pedir la cuarentena porque cancelan sus teléfonos y no escuchan los llamados porque no quieren hacer las cuarentenas. Entonces personas que están dando positivo no cumplen con las normas del Estado, tienen que terminar todo eso capaz que en una denuncia o en fiscalía. Es todo un problema, pero sería muy injusto, primero, la generalización. Yo conozco grupos de personas que no son de las denominadas jóvenes, que están reuniéndose por allí, haciendo cosas por allí que no deberían, saliendo de sus burbujas. Entonces no son solo los jóvenes. Lo que pasa es que las acciones del Estado, donde ha habido alguna suerte de disuasión o represión, se concentran en núcleos de jóvenes que salen a desoír las recomendaciones de las autoridades de salud. La primera cosa que se me ocurre que lo mejor que puede hacer, y está muy bueno la idea que hace el presidente del INJU y la gente del INJU, es comprometerlos a los jóvenes en la solución, que no haya ajenidad de los jóvenes en este tema, que sean protagonistas de nos salvamos todos juntos y ellos primero, ellos arriba del barco primero, me parece muy bueno. Para eso es bueno que el Estado no haga cosas como algunas que hizo. O sea, los jóvenes no van a escuchar las recomendaciones de un ministro o de alguien de otra generación. Los jóvenes van a escuchar jóvenes o propuestas de jóvenes y más que nada, lejos de imponerles conductas, hacerlos partícipes de la conducta me parece fantástico, así que los felicito, vayan por esa vía y bueno, ensayo y error, ¿no? Como tú dices, dentro de un tiempo verán hasta dónde pudieron avanzar. No, inclusive hoy también la capacidad de respuesta que te permiten las redes debería ser mucho más rápida también, ¿no? Ese ensayo de error les permite cambiar sobre la marcha. Sin dudas, yo creo que además desde donde nos paramos nosotros también es de la escucha activa. Y porque es la esencia del instituto. La esencia del instituto no es dar un mensaje en nombre de la juventud o hablar en nombre de los jóvenes. La esencia de nuestro instituto es promover la participación de los jóvenes y tratar de reflejar esa voz en el Estado. Entonces, esta campaña que largamos va en ese sentido. No va en un sentido de que el director del Instituto de la Juventud dé un mensaje a los jóvenes sobre cómo cuidarse. Va en el sentido de poner a jóvenes que son protagonistas y darles una vidriera en el INJU y también generar esto, ¿no? Generar este debate, esta discusión y este espacio de intercambio poniendo esta perspectiva de los jóvenes. Yo creo que... ¿Tú sentís que se sienten lejos? Yo creo que... Ajenos para usar el concepto de... A ver, ¿no? yo creo que esto lo ajeno o lo lejos son datos que uno mira a nivel sociológico, ¿no? Si uno analiza cómo se identifican las generaciones más jóvenes, esto no es algo de ahora, no es algo de la pandemia, naturalmente es un sector de la población que se encuentra alejado. Por eso entiendo que es un error cuando empezamos a señalar y echar la culpa, cuando además hay mucho dato que no es real y que no es cierto. Si uno analiza el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, a mí me toca porque de mi profesión a veces uno, si bien mi rol es un poco distinto ahí, a veces mira esas cosas y la mayoría de los contagios no se dan en los menores de 30 años, se están dando en la franja entre los 25 y los 35. Ahí hay jóvenes, pero hay adultos responsables también, o sea, ahí hay personas que tienen
un nivel educativo determinado, un nivel laboral, que tienen responsabilidades económicas y que por tanto, a ver, hay un montón de responsabilidad. Entonces tampoco es ese imaginario colectivo de que acá la culpa es de esto. Creo que no hay que negar también lo que está pasando y lo que ha pasado. O sea, hace 2 semanas, un informe del diario El País hablaba de que hubo 1.100 intervenciones de aglomeraciones. O sea, eso es un dato de la realidad y no hay que negarlo. Pero tampoco podemos meter a todos en la misma bolsa. Es como, el titular obviamente muchas veces es imágenes de la costa de Rocha, de una aglomeración. Imágenes de una aglomeración en la costa de Rocha. ¿Cuántos son los jóvenes que fueron a Rocha este año? La realidad es que la gran mayoría de los jóvenes de nuestro país no pueden ir a veranear a la costa rochense. Ahí hay un montón de jóvenes y hay gente responsable. Y hay que hablarles también y no hay que pasar por alto y el gobierno tiene que intervenir y creo que se ha sido firme en eso. Pero me parece que queremos, porque me parece que si no estamos simplificando el debate no vamos a encontrar una solución de fondo. Por eso salimos de esta forma desde acá. Sí, tampoco nos podemos olvidar que también los jóvenes han sido muy perjudicados por la pandemia, ¿no? ¿Cuántos miles de jóvenes tuvieron que cambiar sus rutinas, dejar de ir a estudiar? Algunos ni siquiera pudieron hacerlo por un montón de limitaciones. Les pedimos durante todo el año mucha cosa. Lo que sí creo es que no les hablamos a tiempo, ¿no? A esos jóvenes que tú decís, que los vimos y que están, y que además creo que implican un riesgo mayor, no tanto en cantidad de contagios, sino de movilidad, ¿no? Porque creo que la movilidad en un joven no es lo mismo, la cantidad de contactos cuando se contagia a alguien que está en esa franja, que lo que puede tener un adulto que solamente sale a trabajar y tiene muy poca sociabilidad. Entonces, allí creo que hay algunos datos que sí pueden llegar a preocupar, ¿no? Porque cuando tú ves todos esos jóvenes que estaban allí de vacaciones, después tienen que volver a sus casas y de repente van a estar en contacto con familiares que no se movieron, que hace mucho tiempo que están en cuarentena. Así que esto de generalizar me parece que es complejo porque los jóvenes han vivido distintas realidades y no todas tienen que ver con eso. Respecto al INJU, me hubiese gustado que el INJU apareciera antes, ¿no? Tal vez que los hubiesen llamado antes, que los tuvieran más en consideración antes a la hora de presentar estas campañas respecto al inicio de la temporada de verano, por ejemplo. Mientras veíamos al ministro, veíamos a determinadas jerarquías del área de la salud, tal vez hubiese sido bueno que esta campaña fuera al unísono, ¿no? Bueno, tal vez las autoridades hablándole a determinado grupo de la población y ustedes trabajando antes. Eso no quiere decir que ahora sea muy bienvenida y necesaria esta campaña. Pero me gustaría saber también en qué se basa esta campaña, porque todos tenemos la presunción de que los jóvenes no es que no les importe nada, pero sí que ven el riesgo sanitario como algo más lejano por sus características naturales en todas partes del mundo. ¿Ustedes hicieron alguna encuesta? ¿Qué les preocupa? ¿Cómo ven esto? ¿Está dentro de sus preocupaciones la pandemia? ¿En qué se basa esta campaña? ¿Qué insumos tomó esta campaña para salir adelante? Yo construyendo sobre una de las cosas que vos traías, nos llamaron, ¿sí? O sea, tal vez no salimos de esta forma como estamos saliendo hoy, pero sí estuvimos de puertas para adentro trabajando y tratando de llevar un poco percepciones y construcciones también de algunas cosas que son objetivas, otras que son subjetivas a la mesa. Y el gobierno, yo creo que gran parte, yo intento en esto mirar la película completa y creo que es importante también ver que estamos transitando desde marzo una situación que se ha ido manejando adecuadamente y creo que gran parte del éxito relativo de vuelta no es bajar la guardia ni mucho menos, no es el mensaje que pretendo dar yo, ni creo que pretenda dar el gobierno para nada. Creo que gran parte del éxito ha sido la coordinación y tratar de que las campañas de comunicación masivas han sido únicas y han tratado de ir contemplando distintas perspectivas. Y tal vez hay cosas que uno no percibe, pero que están consideradas. El gobierno ha hecho encuestas para estudiar cuál es la perspectiva de los jóvenes, cuáles son los riesgos, han sido consideradas. Nosotros participamos en diciembre en un espacio de intercambio en el que también había Ministerio de Salud Pública y quien lidera de alguna manera esta comunicación, que es el equipo de presidencia, que ha liderado en base a recomendaciones del GACHI, también herramientas de comunicación ha generado esta campaña. Nosotros ahora un poco lo que hemos visto también es, vos me preguntabas qué datos, qué evidencia. Nosotros lo que vimos también es un poco cuáles han sido también las experiencias que han tenido otros institutos o otros organismos hablándole a los jóvenes. Y ahí como que hay dos formas de encarar esto, ¿no? Por un lado, y creo que han trascendido también en los medios de prensa distintos videos que muestran esto, ¿no? Una campaña, me acuerdo, del gobierno alemán que iba por acá, por este lado, por el lado del protagonismo, y otra campaña que iba por el lado de vas a matar a alguien o el riesgo. Nosotros entendimos, agarramos la segunda.
Primero porque tenemos esa visión del mundo, una visión y porque queremos instalar ese relato y porque entendemos que el llamado a la acción desde el protagonismo es mucho más fuerte, mucho más sólido que por el riesgo sanitario que vos lo traías y hay algunos datos que demuestran que, bueno, que hay una disminución de la percepción que es natural también, porque tiene que ver con una etapa de la vida en la que uno está, porque uno encara muchas de las cosas en la vida de esa forma, cuando es joven. Camino. Bueno, yo celebro mucho la visita de Felipe y celebro además desde qué lugar se posiciona, porque me parece que apuntan las dos direcciones que yo advierto que son adecuadas, que son correctas. Una, la de no maltratar conceptualmente, simbólicamente, en nuestro relato a los jóvenes. Ese es un asunto que es un resorte quizás por tener una población tan envejecida que nos sale muy fácilmente, demasiado fácil. Creemos que los problemas del Uruguay están vinculados a la juventud y yo pienso exactamente todo lo contrario. Así que me parece muy bien que saquemos esa perspectiva, que separemos. Esto no significa que el joven, por ser joven, no deba tener responsabilidades, más bien todo lo contrario, ¿no? Más bien es todo lo contrario. Pero ¿desde qué lugar? Si vos lo arrinconás, si vos lo maltratás, si decís cosas que además no son, porque también los datos, como decías vos, Felipe, los datos objetivos, los datos científicos a propósito de la emergencia sanitaria no evidencian que los problemas por los cuales estamos pasando los estamos pasando por los jóvenes. O solo por los jóvenes. En todo caso, también por los jóvenes, exactamente, a eso iba. Y por eso me parece que es necesario de hablar expresamente, directamente. Yo tengo un matiz con lo que decís, pero lo respeto y voy a ponerme a pensar más en el asunto y después en todo caso te pediría información en el sentido de que yo he advertido que hubo ausencias de campañas públicas, por lo menos en la dimensión en que yo pensaba adecuada. Pero estoy dispuesto a discutir acá lo que, por lo menos soy de lo que cree que uno no tiene que terminar una conversación teniendo la razón, sino que uno tiene que terminar una conversación, cualquiera sea, absorbiendo nuevas ideas y nueva información, ¿verdad? Así que tengo la impresión que el gobierno estuvo un tanto omiso, y en particular para el mundo de lo joven. El intento, bueno, bien intencionado, sin duda, del secretario de Estado, del ministro Salinas, de hablarle a los jóvenes y sacándose la corbata, creer que de ese modo vos le llegás más y mejor. Repito, es bien intencionado, pero a todas luces resulta insatisfactorio y hasta, ¿por qué no?, contraproducente. La pregunta que quiero plantearte es, ¿de qué modo? ¿Cuáles son? ¿En qué plataformas? Y me abrazo de algo que vos dijiste. Es un error suponer que todos los jóvenes reciben el mismo discurso, tienen sus mismos referentes y practican las mismas conductas. Imagino que esa campaña entonces despertará distintos vectores de acuerdo al nicho de juventud del que estemos hablando, ¿no? Hoy lo estamos arrancando en redes y yo mencioné dos que son el Instagram y el TikTok. En el TikTok además somos muy nuevos con el INJU, la cuenta la abrimos ahora este año y es una red social que yo te decía, realmente es todo un desafío porque por lo menos el equipo que había en el INJU en comunicación, que es un equipo que trabaja en el INJU hace muchos años, porque es un equipo profesional de funcionarios públicos, no tenía experiencia y tuvimos que capacitarlo, hicimos vínculos incluso con la empresa para que nos den capacitaciones y este año recibimos y estamos empezando por ahí. Yo traigo algo que pasó, que creo que no fue, que no se conoció tanto, o al menos no se conoció tal vez tanto en los medios tradicionales, pero sí se dio a nivel de redes como el TikTok. Hubo una campaña del Ministerio de Salud Pública también, particularmente el año pasado, pidiéndole a algunos TikTokers que hicieran, bueno, en un video de TikTok, que es un video como muy breve, de menos de un minuto, dijeran cómo estaban viviendo ellos el quédate en casa. Y esa tuvo cierta repercusión. La realidad es que también, siempre cuando uno va a buscar influenciadores, después también hay una continuidad de ese mensaje. O sea, el influenciador que da un mensaje una vez, también lo sigue dando cotidianamente. Entonces es importante el compromiso de esa persona. Por no eso solo, es influenciador, porque lo sigue dando. Y es importante, y no es fácil, ¿eh? Yo esto lo he hablado con gente que sabe bastante, que tiene experiencia específica en manejo de comunicación con influenciadores, que yo ahora aprendí que hay agencias de publicidad que hacen específicamente eso, y tengo algún amigo que labura en alguna de ellas y pensando un poco, intercambiando, les he preguntado. Y ella lo que me decía, me planteaban este desafío, me decían, bueno, uno cuando genera ese interlocutor, después ese interlocutor en su vida cotidiana sigue poniendo historias cuando está en Instagram, poniendo un comentario, y también tiene un riesgo. Entonces, no es tan fácil para el gobierno ir hacia esos medios. Creo que nosotros del INJU nos podemos animar un poquito más y estamos jugando este rol ahora.
también, de vuelta, yo lo puse sobre la mesa, vamos a ir midiendo y generando capaz que algunos cambios o mejoras en el camino. Yo creo que se trata de eso, ¿no? La comunicación en redes tiene mucho de eso. Hacer cosas profesionales, sí, pero también estar adaptando el mensaje. Pablo. Todo tipo de campaña de prevención es buena y se aplaude. Ahora bien, cuando hablamos de jóvenes, lo que hemos dicho acá a todos, no debemos de generalizar. ¿Ah? No todos los jóvenes, y creo que son la minoría, ¿verdad?, los que de pronto vemos un día y otro también participan de las aglomeraciones. Yo tengo muchísimos conocidos con hijos de 17, 18, 19 años y digo, no tienen ese problema. Yo creo que tenemos que separar entre los jóvenes entre 15 y 16, 17 años a los jóvenes entre 25 y un poco más arriba. El joven que tiene entre 15 y 16, 17 años le importa poco todo. Pero es un tema de la edad, todos lo tuvimos. Esa adolescencia que tenemos, esa rebeldía que tenemos, por más que nos hagan una campaña de lo que sea, si no viene de nuestra casa el tema, si no viene que nos apuntalen de nuestra casa, poco efecto puede tener. ¿Y esos jóvenes no entienden la pandemia? No entienden la pandemia, pero uno tuvo 16, 17 años. Yo creo que no es que no la entiendan, saben que existe, pero no les importa. Pero no es que esté mal o esté bien, es una forma de ser del adolescente. Todos lo fuimos adolescentes, yo recuerdo parte de mi adolescencia, a mí sinceramente, la verdad, no le hacía mucho caso a nada. Creía que yo era el dueño de la verdad y es propio de esa edad. Ahora, es que sigue igual, sigue igual. Sí, ahora sigo más o menos similar, lo único que tengo alguna repercusión penal si hago alguna cosa que antes. Pero después cuando uno tiene 23, 24, 25 años, yo creo que ahí no es un tema de campaña y concientización. La persona que tiene 23, 24, 25 años y va a una casa que se alquila y van 150 personas, sabe perfectamente que lo que está haciendo está mal, que puede contraer el virus y después lo puede contagiar y causar un mal grave. Y por más campaña que se haga, que yo lo entiendo y está muy bien, no sirve de nada si no se ponen sanciones de verdad para ese tipo de jóvenes. No así, creo yo, como lo dije al principio, para los adolescentes, que me parece que por ese lado está enfocado. Más sobre todo el tema del TikTok y demás, va para ese segmento de la población, ¿no? Prácticamente, básicamente... Yo tengo Instagram y no, yo, un poco más viejo. Pero más o menos es para ese segmento de la población. Ahora, que se me diga que se llegó tarde, o que no se hizo una campaña de prevención, o que no se apuntó directamente a lo que había que apuntar a determinada población de determinada edad, creo que no es así. Me parece que en más de una oportunidad se ha alentado a los jóvenes a mantenerse en su casa, a no aglomerarse. Como decía el presidente de la República, a la barra joven, muchachos, vamos a achicar un poco con la salida. Creo que no viene por ahí la cosa. Hay cierto sector de la juventud, que son los menos porque uno ha visto que lo han entendido, que les importa poco. Y al que le importa poco, por más que sea una campaña en Facebook, TikTok, un Instagram que está mal, o no. Yo lo veo por ese lado. Me parece que aplaudo, pero creo que para cierto sector de la población va a estar difícil. Un televidente nos comenta un detalle que es interesante. Dice que estamos analizando siempre estos temas en clave muy capitalina. Sí, claro. Tiene razón. Sin duda, no, sin duda. A ver, es un desafío constante entender eso. Y yo soy montevideano, además, o sea, me cuesta... Trato de recorrer bastante y ayer estuve en San José precisamente con el equipo de allá. Calor así ayer en San José, tremendo. Hace más calor que en todo el país en San José. Siempre es importante. A ver, les cuento también cosas que capaz que a veces se conocen poco también, pero digo, en San José, este fin de semana, la Oficina de la Juventud del Gobierno Departamental y bueno, a partir también de ayer nos sumamos también a esa campaña, están generando, como se hizo en Maldonado y como se están haciendo en algunas playas, una campaña con jóvenes voluntarios yendo a las playas y a los lugares públicos, entregando algún volante, generando una acción propositiva. Eso va a transformar. Probablemente así como hechos aislados, no. A ver, pero creo que no es solo de los jóvenes, creo que hay un sector de la población que a veces es difícil. A ver, no hay peor que el que no quiere oír, no hay caso con el que no quiere escuchar. Pero me parece que igual creo que estas cosas van sumando gotitas y van ayudando a que vayamos contribuyendo. Y acá hay muchas cosas que incluso se están haciendo y construyendo sobre eso que decía el televidente, que comparto, que es un desafío constante, nos pasa mucho, pero creo que es por ahí, me parece, también por este tipo de acciones más locales que se dan, que tienen una repercusión instantánea, ¿no? Mucho más, capaz que mucho más eficaz una campaña de ese tipo que lo que uno puede hacer a través de una red social. Pablo dijo una cosa ahí al pasar que también ha estado presente más para los adultos que para los jóvenes, pero que es la posibilidad de algún tipo de sanción, ¿no?
¿En algún momento se les pasó por la cabeza, alguien se los propuso, estuvo sobre la mesa en alguna discusión la posibilidad de algún tipo de sanción? No se me ocurre de qué forma. Lo del La verdad que colegio no. médico, por ejemplo. La verdad El que colegio no. médico. Lo de las faltas que proponía el Colegio Médico puede ser una De posibilidad. nuestro punto de vista, no. Nosotros no vamos por ahí. Esa sería también un poco una visión. ¿Por qué? Es verdad que hay una visión del colegio médico, que creo que no, creo que primero además sería algo muy difícil de llevar a la práctica en muchas cosas, ¿no? Creo que eso, yo en eso me afilio mucho con lo que dice mucho el presidente, ¿no? Si voy a marcar una normativa, tengo que poder cumplirla después. El tema es decir, uno tira sobre la mesa una acción de este tipo, después cómo se reglamenta, cómo se evidencia, cómo se lleva a la práctica. Particularmente, creo que se comentaba acá por lo menos, ¿no? La propuesta del colegio médico creo que es interesante. A mí, yo soy médico, colegiado, y me gustó ver el colegio médico propositivo poniendo algo sobre la mesa. Creo que es importante, bueno, para avanzar o eventualmente considerarla a fondo, ver cómo esto se reglamenta y se lleva a la práctica. Porque desde el gobierno un poco la visión es esa, ¿no? Si yo voy a ir por un lado, después tengo que ver cómo se cumple esa normativa que pongo. Está bien, sobre pero la como Inju, ¿te imaginás a una No me imagino. escena de jóvenes llevados? Grabando una ambulancia. Y no me imagino, y no vamos a proponer nosotros desde nuestro lugar una visión de sancionar o ir por la... Creo que es ¿No sería responsabilidad, ejemplarizante y capaz que hubiéramos- responsabilidad que- ciudadana, Que un pero joven del rebelde protagonismo. como el doctor que se lo hubiera sancionado con una falta pintando una escuela o una plaza, los árboles de una plaza, no hubiera enderezado su camino? Creo que, a ver, las medidas alternativas para un delito siempre son positivas, pero creo que en esto me parece que vamos por otro lado. Y creo que el desafío no está tanto en cerrarse en una cosa así concreta, sino ir por el protagonismo y es la impronta que vamos a llevar adelante desde el INJU. Ujú. Bien, próximos pasos concretos de todo esto, entonces. Próximos pasos, mañana a las 7, Santiago Taibén, que es uno de los referentes de canastas, va a estar charlando con nosotros. Estamos para la semana que viene, vamos a tener otro invitado. Estamos terminando de cerrar ahí. Eso es a través de las redes del a través de las redes sociales, a través del Instagram del INJU, que es inju-ui, y a través del Instagram de Canastas UI. Yo nunca hice un vivo, ahora me explicaron cómo funciona, entonces se conectan como dos cuentas. Y va a ser un poco aprovechar también esa audiencia distinta que se genera. Y la semana que viene, el domingo, vamos a alargar el nuevo invitado. Hicimos una encuesta y tuvimos bastante respuesta del público, así que estamos viendo también ahí, tratando de que sea lo más interactivo posible. Tenemos 3 minutos, 30 segundos. Hay dos Opinión formas, final. hay dos formas de encarar esto frente a la inconducta, ¿no? Los estímulos negativos y los estímulos positivos. Yo creo que está todo el resto del Estado para pensar en los estímulos negativos y en la parte disuasiva y represiva. Me parece que al INJU le corresponde lo que está haciendo el INJU, tratar de involucrar a los gurises, meterlos adentro, convertirlos en los superhéroes de la pandemia, que salga de ellos, que ni siquiera que el presidente del INJU te haga salir. Con el mayor de los respetos te lo digo, pero que salga de ellos, que ellos sean los que propongan los caminos, ustedes sean los catalizadores de todo eso, los que aceiten el proceso, y que sean los gurises que de alguna manera surja de ellos ponerse en la primera línea de combate contra el COVID. Rebelde sin causa. Bueno, no, como dije al principio, cualquier iniciativa es buena y se aplaude y ojalá que tenga mucho efecto. También veo positivo el tema de que esta campaña sea diferencial dependiendo del departamento donde se aplique. No es lo mismo de repente que lo que hablamos hoy, Durazno, Rocha del 1 al 10 de enero, que Montevideo. Entonces creo que es una buena herramienta, es un buen camino. Reitero, hay jóvenes y jóvenes. Jóvenes, adolescentes es una cosa, después que son ingobernables, después tenemos los de 20 y pico para arriba que ya no son tan jóvenes y ahí creo que en vez de campaña habría que tener algún tipo de sanción. Camino. Director, 10 segundos para preguntarte, ¿y cuánto presupuesto tiene el INJU para hacer esta campaña? Está dentro del presupuesto nuestro de comunicación anual. Yo creo que esto igual, a veces en las redes sociales, eso lo he aprendido, no es tanto de plata, sino de el tipo de interacción que uno pone sobre la mesa. Nosotros tenemos un presupuesto anual en redes sociales, ahora me apurás con el número y lo tengo, deben ser unos $5.000, unos $10.000 que hay destinados a redes sociales en específico, pero no es tanto por ahí. Por ejemplo, yo te traía, ¿no? Cuando uno genera un live y genera un vínculo entre Canastas UI y nosotros, ahí se suma una audiencia que es mucho mayor que la que nosotros podemos promocionar. Y el éxito que puede tener una campaña así no es tanto de promocionar con plata, sino que se haga viral y que lo comparta gente y que lo haga propio, ¿no? Ese es el desafío que tenemos. No es fácil,
O sea, no estamos diciendo, estamos arrancando y capaz que en 2 semanas vengo acá y le digo, no funcionó, vamos a pensar otra cosa y estamos yendo armando una propuesta nueva. Lo que quisimos es, bueno, ser propositivos y tener el rol nuestro, que es como se decía acá, ¿no? Nuestro rol es que los jóvenes sean protagonistas y sean parte y no estar señalando con el dedo. Y habrá otros organismos que se encarguen de penar, de culpar, y en eso comparto 100%. Nuestro rol es distinto y vamos por ahí. Pero 20 segundos. Comparto plenamente el protagonismo que tiene que tomar el INJU en esto. Me hubiese gustado verlo más protagonista antes. Gracias, Felipe, por venir, ¿eh? Un gusto recibirte. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, si querés venir dentro de 2 semanas y decirnos cómo estuvo la cosa, perfecto. Venimos, estamos abiertos. Te encontrarás con victoria. Señoras, señores, nosotros mañana nos encontramos en vivo para debatir aquí en la tele, en Esta Boca es Mía. Buen final de jornada. Entre el olvido